y quisieran saber la hora, tendrían que ir a un lugar como ese, al centro de la ciudad, y ver el Big Bang. El Big Ben, I'm sorry. Pero ¿qué pasa? Quisimos tener la hora más cerca, ¿verdad? Entonces la quisimos tener en cada casa, y luego la quisimos tener en cada bolsillo, y luego la quisimos tener en cada muñeca. Seguro que esta historia les suena familiar, porque lo mismo ha sucedido con cada computadora, lo mismo ha sucedido con los teléfonos, porque esto no es ninguna casualidad. Esto responde a una necesidad muy humana que tenemos de tener la tecnología cada vez más cerca, de poder accederla instantáneamente. Y esa es la razón por la que existen los dispositivos wearables, o lo podríamos llamar vestibles, dispositivos que usamos como ropa, ¿sí? Entonces, luego de esa pregunta, es bastante claro entonces por qué íbamos a querer tener una computadora montada en nuestras cabezas. Podemos preguntarnos todavía, ¿por qué Google Glass? ¿Por qué es relevante? Y la respuesta es que, si bien hemos estado tratando de hacer dispositivos montados en la cabeza desde los años 1950 y tantos, no hemos logrado que esos dispositivos sean verdaderamente usables. Y les voy a dar un ejemplo. Hace algunos meses estuve este año en una conferencia en Santa Clara, en California, y tuve la oportunidad de testear distintos dispositivos que están en el mercado hoy, que son para hacer realidad aumentada. Este es un ejemplo, y no sé si notan, pero lo estoy sosteniendo ahí porque medio que se me cae. Y luego probé otro más, este es uno de unos franceses, el que está abajo, y este otro, que es muy sofisticado, uno podría casi que manipular la realidad, pero el problema que tienen es que no son usables, y esa debería ser la primera condición de un dispositivo wearable. Además de ser usables a nivel de hardware, también tienen que ser usables a nivel de usabilidad, ¿verdad? De que sean amigables, de que sean fáciles y simples de usar. Todas esas condiciones no las cumplieron. Y Google no empezó muy diferente. En realidad empezó en el mismo lugar. Empezó con un dispositivo grande, feo, bulky, como se diría, y sin embargo, ellos tuvieron la inteligencia de contratar a esta chica, que es Isabel Olsen. Y ella es una sueca que se dedica al diseño industrial. Y cuando ella aplicó diseño industrial a esa cosa que tenía en ese momento, que es lo que ella recibió, pudo llegar a tener algo como esto. Y eso hizo toda la diferencia. La compañía que inventó Google Glass es obviamente Google, pero es en realidad una división de Google muy especial que se llama Google X. Y ellos tienen los proyectos más divertidos de todo Google. Ellos están haciendo los autos que se manejan solos, están haciendo también esos globos aerostáticos que los van a alargar al espacio y le van a dar internet, o bien a zonas rurales, pero también a cualquier otra zona. Quizás todos vamos a tener internet en unos años viniendo desde estos globos aerostáticos. Y ellos en el 2012, en junio, en la conferencia de desarrolladores que se llama Google I.O., dejaron que la gente se registre para comprar Google Glass. Lo anunciaron de una forma muy despampanante, con alguien aterrizando, haciendo skydiving en el techo del Moscone Center, y permitían que uno comprara Google Glass, comprara el derecho de llegar a tenerlo. Y esa es la forma en que yo comencé con este experimento, en el cual yo soy el conejillo de Indias. Y he estado siendo el conejillo de Indias por los últimos 4 meses, usando este device casi todo el día, menos cuando duermo y alguna otra excepción. Soy un conejillo de Indias un poco geek, como pueden ver ahí. Fue muy divertido como usuario poder ver este Glass por la primera vez, muy interesante. Como desarrolladora de software, súper divertido también poder probar, desarrollar con toda esta nueva plataforma. Tuve la suerte que me elijan para estar en el Glass Foundry en febrero de este año y jugar con Glass, y de ahí en adelante, ¿no? Pero más que nada también fue muy divertido salir a la calle con Glass, porque aún en Estados Unidos, es muy nuevo, la gente no lo ha visto. Yo vivo en un pequeño pueblo de 100.000 personas y la gente me mira mucho, y tengo reacciones, ¿viste? Hay gente que se fascina y no sabe cómo preguntarme, ¿es el Google Glass? Y finalmente me preguntan y se los muestro. Otras personas, wow, venís del futuro, me dicen. Y después, bueno, la persona paranoica que ya empieza con el corte, ¿me estás grabando? ¿Me estás grabando? Yo, no, ¿para qué te voy a grabar? Y pienso que sí, que un día vamos a estar todos grabando. El día que podamos hacer búsquedas por imagen, por sonido, en videos,
Yo ese día voy a querer grabar todo, porque eso va a ser mi memoria extendida. Pero hoy por hoy, la verdad que no. Y bueno, ahora que tengo este dispositivo, los estoy viendo a todos. Sé lo que comieron esta mañana. Sé qué color de ropa interior están usando. Hasta el último tweet o text message que mandaron, que era secreto, sé todo. Y no, esos son puros mitos, ¿verdad? Hay muchos mitos alrededor de Google Glass. Por ejemplo, la gente dice es carísimo, cuesta $1.500. Eso es solo la versión beta, esta versión que estamos sacando para lo que llaman exploradores, que somos los conejillos de India, digamos. Y encima tenemos que pagar los $1.500. No es el producto final. Va a reemplazar los celulares. La gente tiene mucha curiosidad por eso. Y la respuesta es que no por ahora. De hecho, por ahora necesita el Bluetooth, necesita estar conectado a un celular, hace las llamadas telefónicas a través del celular, de lo cual estoy agradecida. No sé si me hubiera puesto un 3G o un 4G en la cabeza, sinceramente. Así que me pareció bárbaro usar el celular por el momento. Y bueno, la gente se pregunta si estamos filmando siempre. Como dije recién, no filmamos todo el tiempo. La batería me duraría media hora. De hecho, si no les molesta, los voy a estar grabando. Me había olvidado de eso. Y bueno, y después la pregunta típica es, la gente que está interesada en realidad aumentada, se pregunta si esto es la jugada de Google para realidad aumentada. Y es y no es. Por ejemplo, concretamente, realidad aumentada sería el hecho de que yo pueda mirar a Jorge Mastropietro ahí abajo, ¿sí? Y pudiera ver que él trabaja en Artech, hace 27 años que está en Artech, y ver toda su información. Sin embargo, eso no es lo que hace Google. No está diseñado para mirar algo y, de hecho, está diseñado para estar acá arriba, no para estar enfrente a la realidad. O sea que en el futuro vamos a ir hacia ahí. Yo pienso que sí vamos a ir hacia realidad aumentada, hacia visores más grandes. O sea que igual que los celulares empezaron chiquititos, pero vamos a querer más. Siempre vamos a querer más, ¿verdad? Hay otras cosas que están prohibidas. De hecho, el reconocimiento de caras lo ha prohibido Google hasta que lo puedan hacer correctamente, porque generaba mucho miedo. A muchas personas les terroriza que los reconozcan por su cara. Y bueno, entonces hasta que la persona pueda optar que sí quiere estar en esa base de datos, no lo van a dejar hacer. También prohibieron el porno en caso que les interese, pero bueno, es un detalle. Bueno, entonces todos esos mitos sí, pero ¿qué sí se puede hacer con Google Glass? Y lo que se puede hacer es tomar fotos, grabar videos, se pueden hacer llamadas telefónicas, se pueden recibir, enviar text messages, emails, pueden contestar con voz, que es muy, muy rápido y se vuelve bastante adictivo. O sea que se pueden hacer todas esas cosas. También pueden hacer hangouts o videoconferencias. Pueden tomar notas, decirle a Twitter o a Facebook, este es mi update. Y pueden googlear cosas. Pueden googlear cosas como cualquier tipo de traducción. Pueden googlear cualquier tipo de conversión de medidas, y eso es súper conveniente, la verdad que te acostumbras y está bueno. Y pueden googlear tipo, va a estar preciso un paraguas el jueves en San Francisco, y les va a decir, no precisás, este es el weather. Y también pueden buscar cosas más sofisticadas, o sea que se vuelve muy interesante. La filosofía de Glass es justamente, ¿ven lo que está pasando ahí? Que las personas están metidas adentro del celular y que nos pasamos ahí en nuestro pequeño mundo embebidos en el celular. Bueno, lo que espera que pase Google Glass es exactamente lo contrario. Espera que las personas vuelvan a estar embebidos en el aquí y ahora, que los sentidos estén en el lugar donde están y que tengan esta extra información que va a estar disponible para el momento en que la necesiten. O si pasa algo importante me va a notificar, por lo cual no necesito estar mirando el celular cada 3 minutos, porque si algo pasa voy a tener un ding, levanto la cabeza y lo veo lo que pasó. Hablemos un poquito del hardware. No sé si la cámara lo va a poder tomar, pero la idea sería que tenemos un panel de touch, y eso es el dispositivo principal de entrada de comunicación con el dispositivo, además de la voz, obviamente. Tenemos la batería, tenemos un speaker interno que nos habla directamente en el cráneo por vibración, y por supuesto tiene todo tipo de sensores, igual que cualquier celular. Una cámara de 5 megapíxeles, 16 GB de memoria, un dual core que es equivalente a un Nexus Galaxy del año anterior quizás, y eso es un poco lo básico del hardware. Mucha gente se pregunta si lo van a poder usar con los lentes comunes, y eso, como pueden ver ahí, que casi no se nota, pero esa chica
tiene un Google Glass sobrepuesto o más bien montado en un armazón común de lentes. Así que todo eso va a venir. ¿Qué se ve cuando miro Google Glass? Bueno, no estoy mirando acá realmente donde está el Glass. Donde estoy mirando es, imagínense que tengo un iPhone 4 y lo estoy mirando por ese tipo de pantallita más chiquita, no quiero ofender a nadie, y está acá a esta altura más o menos, ¿está? Entonces, eso es lo que estoy mirando. Por supuesto que la interfase debe ser diseñada especialmente para Glass, para que uno pueda estar cómodo con esa interfase. Google hizo algo muy minimalista. Empezó con algo muy simple como User Interface. La User Experience la pueden aprender en 2 segundos, es súper simple. Y les voy a contar 4 o 5 elementos que tiene. El primer elemento es que todo lo que ustedes ven en Glass es una card o una tarjeta, ¿tá? Todo lo que vean en cualquier momento es una tarjeta. Por ejemplo, la primera tarjeta que les puse ahí es la tarjeta donde ustedes acceden al menú de Voice para todos los comandos. La segunda es una tarjeta a la derecha donde tienen direcciones para llegar hacia algún lugar. Y desde ya les digo que para dar direcciones es muy superior a la navegación del auto o la navegación del celular, porque está especialmente diseñado para mostrarme nada más el próximo doble turn que tengo que hacer. Y también, por ejemplo, la de abajo es una búsqueda, es una Google Search, y finalmente la que recién les mostré es un Hangout, donde hay una videoconferencia. Las tarjetas, cuando les apretamos el sensor aquí de touch, nos dan opciones y podemos deslizarnos para navegar entre las opciones de las tarjetas. Las tarjetas también se pueden agrupar en lo que se llaman bundles, y ahí los ven con la esquinita partida. Hay otro ejemplo con el weather. Y después, finalmente, todas estas tarjetas, uno puede navegar por ellas. Eso compone lo que se llama la timeline. O sea que la timeline es el lugar donde te van a llegar tus mensajes, tus tweets, toda cosa nueva que si estás suscrito a noticias, te van a llegar ahí en tu timeline. La timeline es donde te moves en el tiempo entre las tarjetas. Y eso es toda la interfase realmente de la primera inicial lanzamiento que Google hizo. Tengo que hablar un poquito de desarrollo, pero voy a ser muy light, les prometo. La primera forma que launchó Google para poder desarrollar para Glass se llama Mirror API. O sea que es una API que vive en la nube. Ustedes van a construir web services, que con GeneXus muchísimos de ustedes ya lo han hecho muy fácilmente. REST Web Services, y entonces lo que sucede es, el Glass se comunica con la nube de Google, la nube de Google se comunica con los servicios de ustedes, los servicios de ustedes se comunican de nuevo con la nube de Google y vuelven al Glass. Evidentemente esta solución está diseñada para estar siempre online y seguramente ese es el sueño detrás de este device, pero no es la realidad de todos los días de hoy en día. Entonces hay como que buscar otras soluciones también y ya están llegando. Déjenme mostrarles un poquito lo que hemos hecho con la Mirror API. Esta es la primera aplicación que sacamos con 33 Labs, que se llama Genie, y es una especie de asistente personal en el Glass. Entonces lo que hicimos es agrupar una serie de funcionalidades que ustedes pueden necesitar, como puede ser llenar una lista de compras, una lista de to-dos, hacer un login de cosas que están haciendo. Si parquearon el auto en algún lugar, le pueden decir, acá parqué, y luego los va a ayudar a navegar directamente al lugar donde parquearon. Entonces, ese es Genie, que es una aplicación, como le llamaron, como navaja suiza de Glass, que hace un montón de utilidades juntas. Y concentra, porque como la interfase es muy simple, se nos ocurrió que estaba bueno un lugar que concentre varias funcionalidades. Otra cosa que hemos hecho con la Mirror API es esta utilidad que se llama Museum Zoom. Y Museum Zoom es para, por ejemplo, poder ir a un museo, sacarle una foto a una obra de arte, y en ese caso el Google Glass te va a devolver información de, bueno, quién pintó esa obra, en qué años lo hizo, datos históricos de la época, otras pinturas de ese pintor, y uno podría navegar en distintas direcciones. Eso lo estamos haciendo con DSense y DevExtend aquí en Uruguay, y GeneXus usa en Estados Unidos. Pero claro, la gente no se quedó conforme con esto de la Mirror API. Es tipo súper minimalista, es súper bello, pero ¿qué hacemos con esto? Necesitamos más, queremos acceder a los sensores, ¿verdad? Queremos acceder al giroscopio, al Bluetooth, a la cámara, toda la funcionalidad full. Y la gente pensó y dice, bueno, esto es Android, ¿verdad? Si es Android, yo tengo que poder hackear esto y ponerle aplicaciones del costado, cargarlas y
ver qué pasa. Y la gente lo hizo y empezó a encontrar que sí, tenía total acceso a los sensores. Esta aplicación, por ejemplo, uno va mirando a algún lugar y ya te va mostrando todos los sensores cómo van cambiando. Entonces Google tuvo que tomar una decisión. En ese momento reaccionar un poco rápido porque estaban siendo muy hackeados. La gente estaba cargando aplicaciones por el costado, pero no había una forma normal de cargarlas ni de dispararlas, como que tuvieron que reaccionar y lo hicieron. Y en este año, cuando hubo el Google I.O., la conferencia de desarrolladores nuevamente, anunciaron que van a sacar un GDK. Que eso lo que es una especie de SDK, ¿sí? Y básicamente va a permitir programar con Android. O sea que si nos apuntamos a API Level 15, estamos cargando una aplicación en Glass. Y va a haber algunas cosas específicas para hablar con el dispositivo. Y les cuento un poquito qué cosas estamos pensando hacer y haciendo, mirando hacia ese GDK que se va a alargar en algún momento en los próximos meses. La primera de ellas es una aplicación para fitness, para salud y fitness, para que las personas tengan como un entrenador personal que les está hablando en el oído y les dice, bueno, vamos, abdominales, 1, 2, y tiene sensores, ¿verdad? Entonces está contando con ellos mientras que están haciendo los ejercicios y les da ánimo y les dice que van bien o que no, etcétera, etcétera. Esa es una de ellas, lo hacemos con ByteAnatom. Otra cosa que estamos haciendo es una aplicación que se llama Octopus, y Octopus es un engine de voice, o sea, un motor de voz para el Glass. Y lo que hace es que cualquier workflow, estamos hablando con Gabriel Medina y GX Agro, por ejemplo, de aplicarlo para el agro. O sea, que el agrónomo va al campo y él dice, bueno, dame los datos de este campo. Y el Glass le muestra y le habla y le cuenta los tratamientos anteriores del campo, etcétera, etcétera. Y también le devuelve feedback. Bueno, aquí vamos a tener que necesitar hacer este tipo de cultivo o este tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Así que de la misma forma que lo usamos para agro, estamos hablando con gente para usarlo para medicina. Pensamos que hay un poder increíble en todo lo que es voz. Otras cosas interesantes que hay por ahí es todo lo que es demótica, o sea, controlar mi ambiente desde el dispositivo. Entonces, por ejemplo, hay gente que ha hecho cosas que prenden, apagan luces, el termostato de la casa, lo controlan. Si tuvieran la suerte de tener, o yo, si tuviéramos la suerte de tener un Tesla S, que es uno de los mejores autos eléctricos en el mercado, entonces podríamos controlarlo y decir, quiero, ok, abrí mi auto. O le podría decir, bueno, dame la carga, avísame cuando termine de cargar toda la batería, porque ahí estoy pronto para salir con mi auto. O sea que todas esas son las cosas que me parecen muy interesantes, como llegar a mi casa y decir, abrí el garage, boom, ¿no? Todo ese control del ambiente me parece que va a ser muy importante. Otra cosa que es muy importante es lo que está pasando con las personas con discapacidad, porque en definitiva la tecnología nos aumenta a todos, pero si alguien tiene una deficiencia en un sentido en particular, este tipo de dispositivos puede ayudar muchísimo. Y lo que están haciendo, por ejemplo, es para personas ciegas, ellos toman una foto de algo, ¿sí? Y lo mandan a Twitter, lo mandan a un Open Glass, a algún tipo de crowdsourced solution, y reciben a alguien que les dice, ah, mira, lo que estás viendo es una lata de atún, lo que sea, ¿no? Y la persona toma una decisión. La segunda cosa que están haciendo con ciegos, que me encanta a mí, es que la persona ciega va a ir caminando por lugares y van a recibir feedback por sonido, van a escuchar lo que hay alrededor. Y lo pueden haber tagueado ellos mismos o lo puede haber tagueado cualquiera de ustedes, ¿sí? O sea que entre todos podemos taguearle un mundo 3D, traducirlo a voz. Y cuando la persona va por la calle va escuchando, mira, acá hay un banco, acá hay un ATM, acá hay un kiosco, lo que sea que necesite saber. Por supuesto, lo que todo el mundo quisiera saber con algo nuevo como esto es, ¿la gente lo va a usar? ¿Será que en 2, 3 años vamos a estar todos con uno como este? ¿O seré yo la única loca que quede usándolo? ¿No? Entonces, la pregunta es válida. El tema es que realmente la adopción de los usuarios es absolutamente impredecible. No hay manera de predecir la adopción. Lo que podemos hacer es estudiar la típica curva de adopción, por ejemplo, como la que les estoy mostrando ahí. Y la típica curva de adopción dice que siempre va a haber unos pocos innovadores que van a ser seguidos por unos pocos early adopters, que luego van a ser seguidos por una mayoría temprana y finalmente por la mayoría tardía, y los que vienen más tarde allá atrás de todos son los que dicen, no, yo nunca voy a usar un celular, y ahí lo están agarrando ahora.
Entonces, sabemos que, depende cómo va esa curva al comienzo, vamos a ir entendiendo la posibilidad que tiene esto de seguir el resto de la curva. De hecho, hay personas que piensan que en la mitad de Early Adopters hay un punto como de no retorno, que si llega a pasar esa cantidad de adopción, ya va a seguir la curva entera. Y eso es un poquito lo que tenemos que estar observando. Por ahora, a nivel de innovadores va súper bien, a nivel de Early Adopters va muy bien Google Glass. Así que las chances que tiene son buenas. No solo vamos a ver dispositivos como Google Glass en sí mismo. Google Glass le está diciendo al mercado, esto es posible, esto se puede hacer, y el mercado no es muy lento en repetir, copiar, extender, expandir. Entonces vamos a ver Google Glass chino, Google Glass de todas las nacionalidades, o llámenle como quieran. Acá les puse el Recon Jet, que es específicamente diseñado para deportes. Pero vamos a ver o sea, esto es recién el comienzo. Va a ser seguido por un gran empuje de toda la industria, es lo que pienso. Y también van a venir los relojes inteligentes. Mi esperanza es que entre el reloj inteligente y los visores no vamos a tener necesidad de un celular, quizás. O sea que en algunos años ya no tenemos que tener un apéndice separado como es el celular, sino que todo lo que tenemos ya lo vamos a estar usando. Y nos podríamos preguntar cuál es el futuro, qué va a pasar, por ejemplo, analizando este mismo tema de si vamos a adoptar totalmente el Glass o va a dejar sustituir a los celulares, etcétera. Lo que podríamos pensar es que existen esta curva que se llama curvas de innovación disruptiva. ¿Y qué pasa? Ustedes ven unas líneas más bien horizontales y esas son los dispositivos actuales. Y los celulares hoy en día ya no tienen un nivel de innovación gigante, ya llegaron a un punto en que van más despacio en la innovación. Sin embargo, viene una tecnología nueva que es esa curva ascendente que los corta a todos y lo que hace es ir sustituyendo otras funcionalidades. Por ejemplo, quizás para enviar un text message esto va a ser el mejor dispositivo en poco tiempo. Y después va a empezar a ser mejor para fotos, y para fotos ya lo es sin duda, ya se los digo, que sacar fotos, videos con esto es tanto más práctico que sacar el celular y ponerse a sacar la foto. Entonces, poco a poco va a ir reemplazando a igual nivel de funcionalidad cada uno de los dispositivos que están en el mercado. Y finalmente es muy probable que sí los reemplace y los deje de lado. Les quería contar un poco las conclusiones que voy sacando en este experimento, que todavía va a continuar. Pero lo que yo he concluido hasta ahora, en primer lugar, es que todo el tema de privacidad viene muy al tapete. O sea, la gente, normalmente tenemos una ilusión de que existe la privacidad. En la realidad cada vez tenemos menos privacidad y probablemente vamos a ir en camino de tener mucho menos. Y la vamos a ir dejando de lado porque vamos a querer más valor. Vamos a querer más valor y vamos a dejar de lado la privacidad, y así sucesivamente. Entonces, este dispositivo ayuda mucho a esa movida y trae el tema, trae la discusión. De hecho, en Europa ya hay muchos lugares prohibiéndolo, hay muchos lugares con mucha controversia. Es un tema que va a salir muy a luz. En segundo lugar, que la voz, me gusta decir que la voz es el nuevo touch. Y no quiero decir que la voz va a reemplazar a los touchscreens, porque no, eso no es posible. Lo que va a pasar es que de la misma manera que cuando vino el touch, todo el mundo tuvo que empezar a hacer aplicaciones mobiles. Estoy segura que muchísimos de ustedes o las están haciendo ya o lo están pensando, porque ahora además de web tienen que tener mobile, ¿verdad? Porque el touch se impuso y las personas necesitan el touch, requieren el touch. De la misma manera me parece a mí que va a pasar con el voice. Lo que me pasó a mí personalmente es que estaba un día en una reunión y estoy ahí sentada en un meeting y alguien pregunta, bueno, ¿cuánto vendimos en Canadá el año pasado? De tal cosa, ¿no? Y yo me quedé pensando, estaría buenísimo, Google Glass. ¿Cuánto vendimos en Canadá el año pasado? Y era algo totalmente obvio para mí que la base de datos tendría que estar conectada a mi Glass y me tendría que poder contestar eso. Y de ahí me empecé a dar cuenta que va a ser un poco una revolución, que va a cambiar un montón de cosas y que vamos a tener que agregar voz. Las aplicaciones que todos ustedes están usando, las aplicaciones que todos ustedes están desarrollando, quizás en algunos pocos años, van a tener que tener toda esta nueva capa de voz, porque los usuarios lo van a pedir. Y no sé si saben que también está el Moto X, que es un celular que los está escuchando permanentemente. O sea que ustedes tienen igual el celular arriba de la mesa, en el bolsillo, y le pueden decir, ok Google, y le dan órdenes al celular. Llama a tal, hace esto.
Entonces, imagínense cuando los usuarios empiecen a tener esto, o ese celular, y después van a venir a ustedes y les van a decir, che, ¿y por qué no le puedo hablar a este software de gestión que tengo acá? Yo le quiero hablar y preguntarle cómo me pasó a mí. Así que pueden esperar un poco de ahí de extra trabajo, como siempre. Finalmente, les quiero decir que es una ola para subirse. Cuando uno se une a una ola nueva de tecnología, y la tecnología siempre viene en olas, siempre va a venir una nueva ola y una nueva ola y una nueva ola. Entonces, cuando ustedes se unen a una ola temprano, es cuando tienen la mayor oportunidad. Cuando ya todo el mundo se subió a la ola, ya la ola está inundada, no hay tantas posibilidades. Entonces, la idea es que cuanto antes, más oportunidad tienen. Tenemos un grupo que está trabajando en integrar con Diego Rostañol, está trabajando para integrar la Mirror API con objetos externos de GeneXus, y eso es una oportunidad. Al que le guste Java, al que se quiera meter, está invitado. Y también con GeneXus pueden generar con el generador de Android para Google Glass en la API Level 15, y ahí tienen sus aplicaciones. O sea que no es algo para allá, porque no está en el mercado, pero es algo que lo vayan pensando y ir viendo el impacto que va a tener. Así que bueno, esa es la invitación a subirse a la ola de Google Glass y de los visores que se va a venir con todo. Gracias. Tener que desarrollar alguna aplicación como esta que yo estoy mostrando aquí. Probablemente la mayoría de nosotros ya se ha dicho, nunca voy a tener que hacer algo parecido a algo como esto. La verdad es que nunca digan nunca, porque cuando desarrollan aplicaciones para la nube, muchos de los principios que tienen que utilizar para sus propias aplicaciones son los mismos que utilizan estos gigantes de la industria, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Mi nombre es Fernando Machado, soy arquitecto empresarial en Microsoft para América Latina, y en el transcurso de los próximos 30 minutos voy a contarles cuáles son algunos de los principios más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos aplicaciones para el cloud. Pensar que podemos desarrollar aplicaciones para el cloud de la misma forma que como desarrollamos aplicaciones on-premises, no solo evita que podamos aprovechar todo el potencial que el cloud nos trae, sino también aumenta el riesgo de que hagamos aplicaciones que no funcionen del todo bien, como vamos a ver. ¿Qué características tienen estas aplicaciones que yo les mostraba antes y todas aquellas aplicaciones que tiene sentido mover al cloud? Lo primero es la gran cantidad de datos que manejan, la gran cantidad de usuarios, muchos de ellos usuarios concurrentes, la gran cantidad de transacciones que estos sitios soportan, los diferentes dispositivos desde los que yo los puedo consumir. Outlook.com yo lo accedo desde un browser o desde el teléfono o desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. Algunos están basados en algún tipo de cloud, puede ser un private cloud, puede ser un private cloud, puede ser un hybrid cloud, un community cloud, pero algún tipo de cloud todos ellos usan. Y lo segundo, lo último es que parecen más servicios que productos. Y vamos a entrar un poco más en detalle en esto último porque es importante la diferencia entre lo que es el desarrollo de productos y lo que es el desarrollo de servicios. Y cuando uno desarrolla para el cloud, no desarrolla tanto con enfoque a productos, sino más bien a servicios. Una de las diferencias es que los productos, cuanto más características, mejor. Office, voy a hablar de los productos de Microsoft porque son los que conozco, cuanto más features, mejor. Office 365, que está en la nube, tiene menos características que el Office de escritorio, pero libera nuevas versiones mucho más rápido, es mucho más ágil la actualización y es transparente para el usuario. Mientras que en los productos lo importante es qué tan poco fallan, los servicios lo que es importante es qué tan rápido se recuperan. En los productos el ciclo de actualización es relativamente lento. Office libera una versión cada 3 años. Mientras que en los servicios la actualización es mucho más rápida. Hay una nueva versión de Office 365 cada 15 días, aunque ustedes no lo crean. Muchas veces las actualizaciones agregan muy poca funcionalidad, pero la verdad es que el ritmo de actualización es vertiginoso. En los productos hay todo un ciclo de desarrollo, desde la concepción hasta la liberación, y cuando termino con la liberación arranco de nuevo con una nueva concepción hasta una nueva liberación. Mientras que en los servicios tengo una actualización mucho más continua, esos ciclos se acortan y se acortan mucho. Mientras que en los productos, una vez que yo lo libero en el mercado, el usuario lo instala y yo no tengo ni idea qué es lo que hace con él.
En los servicios, desde el cloud, como yo estoy constantemente monitoreando qué es lo que sucede, yo tengo muy claro qué es lo que los usuarios hacen con mi servicio y eso lo puedo usar en mi beneficio. Por último, el mantra cuando uno desarrolla productos es on time of budget, mientras que cuando desarrolla servicios, el mantra es manténgalo corriendo todo el tiempo que pueda al menor costo posible. Cuando hablábamos de cloud antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cloud? Y de vuelta, los conceptos que yo les voy a dar acá y los ejemplos son los de Microsoft, pero es aplicable esto mismo a absolutamente cualquiera de los otros proveedores de cloud, solo que yo no los conozco. Uno de los temas es el de las máquinas virtuales. Yo puedo tener el mismo servidor que tengo en mi data center, si lo puedo mover en una máquina virtual, en el data center lo puedo mover a una máquina virtual en el cloud. Azure ofrece máquinas virtuales con Windows Server 2008, 2012, con varias versiones de Linux y ahora últimamente también con varias versiones de Oracle. Lo otro que tengo son websites. La diferencia entre Virtual Machine y websites es, Virtual Machines es Infrastructure as a Service, los websites son Platform as a Service. Eso es, el entorno de la nube me ofrece una plataforma sobre la cual yo desarrollo código. En el caso de los websites de Azure, el código puede ser escrito en .NET, en PHP, Node.js y otros lenguajes, pero utilizo los servicios de la plataforma para construir mis aplicaciones. No muevo lo que tengo actualmente, como podría suceder con las máquinas virtuales, sino que típicamente involucra desarrollos nuevos. Esos desarrollos consumen diferentes tipos de almacenamiento, desde las clásicas bases de datos. SQL Server Azure es muy parecido al SQL Server on-premises, pero también nuevas formas de almacenamiento como tables, blobs, etcétera, que permiten escenarios de Big Data que no son soportados por las bases de datos tradicionales. Hay algún mecanismo de mensajería que me permite conectar lo que yo tengo en la nube con lo que eventualmente yo pueda tener on-premises. La mayoría de las empresas que hoy adoptan la nube quieren que su Active Directory pueda ser utilizado también en las aplicaciones de la nube para evitar el doble login, que yo tenga que ingresar mis credenciales en la aplicación hosteada en el cloud y que también tenga que utilizar mis credenciales en las aplicaciones on-premises. Cuando hacemos manejo de identidad utilizando Azure Active Directory se evita el tener repositorios de usuarios duplicados, por ejemplo, pero también es posible utilizar otros proveedores de identidad basados en OAuth, por ejemplo. Esto es lo que el cloud me ofrece. Lo que puedo hacer con cloud es aprovechar la elasticidad que estos servicios me permiten. ¿Qué quiero decir con elasticidad? Yo puedo crecer, y cuando hablo de crecer, hablo tanto en términos de cómputo, es decir, mayor poder de procesamiento, pero también en términos de storage, de lo que yo puedo guardar en el cloud, y también de lo que quiera que sea que se consuma como consecuencia de la comunicación. Yo puedo pedir más o puedo pedir menos, y no me cuesta pedir menos. Lo que sí va a suceder es que todos estos recursos van a ser medidos como un taxímetro, y en función de que yo más consuma, más me van a cobrar. Pero también, en función de que yo menos consuma, menos me van a cobrar. Entonces, el trato es justo, y no hay costo por crecer y no hay costo por decrecer. En el sentido de, si yo estoy pidiendo varias máquinas virtuales, pago por esas máquinas virtuales. Si pido menos, pago por las menos, pero no hay decommissioning costs asociados con la elasticidad. Habitualmente estos modelos son más baratos de lo que me costaría tener el mismo poder de cómputo, de storage o de comunicación on-premises. ¿Por qué? Porque todos los proveedores de cloud lo que hacen es comprar cantidades enormes de hardware común y corriente, y con eso construyen sus data centers, obviamente en contenedores súper especializados, pero a todos los efectos es hardware de uso común, comprado en cantidades industriales. Cuando digo industriales, los data centers tienen el tamaño de varias canchas de fútbol y están llenas de containers adentro, con varios racks metidos adentro. El hecho de que sea hardware común y corriente lleva al punto de que para poder mantener los costos en rangos razonables, muchas veces prefieren dejar que el hardware se rompa a tener que enfriar esos contenedores al grado o escala de operación que el fabricante permite. Todos esos ajustes hacen que estos data centers sean mucho más amigables con el ambiente, porque enfriar implica consumir energía. Entonces, a veces
Sucede que los data centers operan a temperaturas en las cuales ninguno de nosotros aceptaría que su computadora funcionara, solo porque es más económico, y eso es lo que hace que, entre otras razones, sea mucho más barato hostear cómputo en la nube. Los recursos son compartidos. El mismo data center en el que están las aplicaciones de ustedes están las del resto de la gente que desarrolla para el cloud. Puede llegar a suceder hasta que en la misma rack, en la misma máquina virtual, se compartan aplicaciones con las de otros usuarios, o que sean exclusivas para ustedes, pero el proveedor les da la opción, todo es posible, y esto habilita nuevos escenarios. Este conjunto de capacidades habilita cosas como, por ejemplo, yo puedo tener máquinas para hacer testing, mientras hago el testing consumo, cuando dejo de hacer testing las bajo y ya no me cobran más. O escenarios de estacionalidad, en donde yo utilizo la mayor poder de cómputo durante la temporada de mayor cantidad de transacciones, a fin de año, Navidad, Reyes, etc. Y cuando pasa ese pico de consumo, yo vuelvo a bajar. Estos escenarios no son posibles en otro lugar que no sea el cloud. Teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué lo de los principios y por qué lo de las diferencias entre el desarrollo de aplicaciones para la nube versus el desarrollo de aplicaciones on-premises? 4 cosas les voy a mencionar que creo son de las más importantes y por eso es que elegí, digamos, esas 4. La primera es el concepto de cargas de trabajo, workloads. Ese concepto se ilustra mejor con un ejemplo, porque la definición más formal es tal vez más complicada de entender. Yo tengo un carrito, un sitio de compras. Este es el de Microsoft Store, donde puedo comprar productos, pero funcionan igual todos los carritos de compra. Donde yo tengo una carga de trabajo que es buscar los productos que quiero comprar. Ahí hay cómputo dedicado a las búsquedas, a los filtros, hay storage asociado a las imágenes, hay toda la ingeniería que tengo que correr para mostrarle al usuario los productos que entiendo que él quiere comprar, etcétera, etcétera. Y esa carga de trabajo tiene un consumo de recursos que es completamente distinto del que tengo, por ejemplo, en el checkout. En el checkout es una página web muy simple, lo único que yo tengo que hacer es conectarme con el proveedor de autorizaciones de la tarjeta de crédito y averiguar si ese señor puede comprar o no. Al tener en cuenta que las aplicaciones todas tienen diferentes cargas de trabajo, diferentes formas de uso, yo puedo diseñar las aplicaciones de forma tal de que la solución sea diseñada de forma diferente según las cargas de trabajo y que yo pueda escalar según las cargas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente en una aplicación de un sitio de compras, la búsqueda demande muchísimos más recursos durante las temporadas de mayor cantidad de ventas. Sin embargo, la creación de cuentas, por ejemplo, la mayoría de los usuarios ya va a tener una cuenta. Entonces, cuando necesito escalar, si yo tuve en cuenta las diferentes cargas de trabajo, puedo hacer que esas cargas de trabajos escalen por separado. Y ahí puedo hacer un mejor aprovechamiento de los recursos porque solamente pongo balas en donde las necesito y no en forma generalizada. Si piensan un poco, todas las aplicaciones tienen cargas de trabajo. Los juegos en línea, por ejemplo, tienen una demanda muy creciente cuando el juego se empieza a convertir en famoso. Cuando el juego ya es famoso, el registro de usuarios tiene una carga normal, pero empieza a tener mucho más carga la parte de compartir los scores y comparar los puntos ganados y cosas por el estilo. Entonces, cuando tengo cargas de trabajo por separado, puedo hacer que escalen por separado. Este es uno de los conceptos que quería que, digamos, que las aplicaciones on-premises directamente no aplican. El otro es el de resistencia, o cómo hacer que las aplicaciones sean resistentes a fallos, porque si hay algo que es seguro en el cloud es que si algo puede salir mal, va a salir mal. No solamente por el tema del propio proveedor, todos sabemos cuando Azure o cualquier otro proveedor de cloud tiene un apagón, pero lo que no sabemos es las mini interrupciones de voltaje que hace que a veces algunas de las aplicaciones no puedan completar transacciones, o incluso si yo dependo de terceros, cuando esos terceros no me dejan completar las transacciones. Entonces,
hay varios conceptos asociados a cómo hago que mis aplicaciones sean más resistentes. El primero de todos es el default domains. Un domain es simplemente un conjunto de recursos de cómputo, storage, etcétera, que yo puedo manejar por separado. Si yo tengo mi aplicación en un solo fault domain y ese fault domain falla, entonces me quedo sin poder prestar el servicio. Si yo tengo mi aplicación distribuida en más de un fault domain, y cada fault domain puede soportar, obviamente no el total, pero por lo menos una parte de las transacciones de mi aplicación, entonces, aún ante la falla de algunos fault domains, mi aplicación puede seguir funcionando. El mismo concepto es para upgrade domains. Las aplicaciones, como yo les dije, se actualizan y se actualizan muy frecuentemente. Un upgrade domain es un conjunto de máquinas que yo puedo actualizar sin afectar el resto. ¿Cómo actualizo cualquier aplicación? Aún las aplicaciones en la nube. Dejo de que reciba tráfico, instalo los nuevos componentes, la levanto para que reciba tráfico nuevamente. Si yo tengo un solo upgrade domain, mientras yo estoy actualizando, la aplicación no va a funcionar. Lo que tengo que hacer es tener diferentes upgrade domains para ir actualizándolos de a uno a la vez, pero que la aplicación siga funcionando. El otro concepto es el de Eventual Consistency, y acá es el tema de ACID versus BASIC. Las transacciones ACID que todos conocemos del mundo transaccional no corren más en estos escenarios, y a lo sumo a lo que puedo aspirar es a datos eventualmente consistentes cuando manejo conceptos como Big Data. Obviamente las bases de datos transaccionales todo puede seguir funcionando igual, pero esos no son los escenarios que típicamente vamos a estar moviendo a la nube. Lo otro es, por defecto, todo es asíncrono. ¿Qué quiere decir eso? Mando un pedido y no me quedo esperando la respuesta, sigo haciendo otra cosa hasta que un evento me avisa que la respuesta llegó. Eso me habilita varias cosas, por ejemplo, el uso de timeouts. Si la respuesta no llega dentro de un plazo que yo preestablecí, puedo tomar acción, es decir, no me quedo esperando para siempre por la respuesta. ¿Qué acciones puedo tomar? Puedo directamente decirle al usuario que hubo un error, o puedo reintentar esa transacción, porque puede ser que la falla de a quien yo le estoy pidiendo algo haya sido temporal. O puedo también manejar esas fallas transitorias teniendo un plan B. En el ejemplo del carrito de compras, yo puedo tener mi espacio de almacenamiento de las imágenes de los productos en súper alta densidad, y ese servicio se cae, yo no lo puedo consumir. Lo que puedo hacer como plan B es, tengo otro repositorio mucho más chico, con imágenes en mucho menos definición, pero el carrito de compras sigue funcionando y yo sigo vendiendo. Obviamente la experiencia de usuario se ve afectada, pero el principal del sitio de compras, que es seguir vendiendo, se sigue cumpliendo. Probablemente ese tipo de fallas no sean permanentes, entonces yo me pueda recuperar y la experiencia de usuario vuelve a ser tan buena como siempre. Lo otro es, al hablar de asincronía, es el concepto de idempotencia. Eso es, si yo mando mensajes y me quedo esperando por la respuesta, yo mismo puedo llegar a recibir o enviar la misma respuesta varias veces y tengo que darme cuenta cuando las respuestas corresponden al mismo pedido. Entonces, debería funcionar mi sitio de forma tal de que yo pueda detectar esta respuesta ya la recibí y ya la procesé versus esta respuesta es nueva, tengo que procesarla. Y lo otro es utilizar mecanismos de compensación en lugar de transacciones de larga duración. Los mecanismos de compensación son la orden de compra se cancela con una cancelación de pedido. ¿Cuándo puede llegar a suceder eso? En el momento de pedir la autorización al proveedor de la tarjeta de crédito, está caído o tiene alta demanda. En Navidad todo el mundo está pidiendo autorización para las tarjetas de crédito, se cayó, no lo puedo acceder. ¿Qué hago? Una de las cosas es degrade gratefully. Un degrade gratefully posible en ese escenario es, lo dejo comprar igual. Total, ¿qué riesgo tengo? Puedo pedir la autorización unos minutos después y probablemente me la den. Puedo pedir la autorización 24 horas después y probablemente no me la den. No me la dieron, cancelo el pedido. Y le aviso al usuario, sorry señor, no le pude completar la orden. Lo cual sucede muy pocas veces y en consecuencia la mayoría de los sitios de compra funcionan de esta manera tal como les digo. El otro concepto es el de telemetría. ¿Por qué es importante lo de telemetría? Y acá la foto del auto es porque los que nos gusta la Fórmula 1 sabemos que en boxes hay todo un equipo de ingenieros que están recopilando toneladas de datos de todos los sensores que hay adentro de un auto de Fórmula 1 y con eso toman decisiones sobre cómo tuiquear la electrónica de la combustión o inclusive hasta la propia
aerodinámica para que el rendimiento del auto sea, sea mayor. ¿Por qué traigo esto a colación con lo de la nube? Porque en la nube ustedes necesitan tener algún tipo de funcionamiento similar. Ustedes no pueden, como hacen en el data center propio, ir con el estetoscopio a averiguar dónde está el problema. La nube es inaccesible a los efectos de esto. ¿Qué hago? Lo primero es instrumentación. El concepto de instrumentación es, yo tengo que poner código a lo largo de mi aplicación. GeneXus, por ejemplo, eso lo hace automáticamente. Puedo utilizar frameworks que también lo hacen automáticamente. Y ese código que yo inserto, de alguna forma me va contando qué es lo que está haciendo la aplicación y me va informando su estado de salud de todos y cada uno de los componentes. Eso yo lo tengo que guardar en algún lado, y ahí es donde viene el tema de logging. Si yo lo guardo en archivos, en planos, está bien, yo puedo procesar eso después, pero si lo guardo en el repositorio estándar de eventos del sistema operativo, mucho mejor, porque después lo puedo consumir con las herramientas estándar. Por ejemplo, una aplicación en Windows Azure puede generar eventos en el Live Log, y yo luego con System Center me traigo esos datos, igual que como si fueran on-premises, y yo puedo ver la salud de las aplicaciones, tanto sea que estén hosteadas on-premises como que estén hosteadas en el cloud. Pero para eso tengo que instrumentar y tengo que hacer logging de la forma adecuada. Lo último es telemetría, que es justamente cómo me traigo todos esos datos para poder analizarlos y para poder aprovecharlos, entre otras cosas, para la resolución de incidentes, pero también para analizar el comportamiento de los usuarios. Lo otro es continuidad. Yo les dije, esto de los servicios, lo más importante es mantenerlos funcionando y recuperarlos lo más rápido posible. Lo primero que hay que pensar es en el diseño para operaciones. ¿Qué quiere decir diseñar para operaciones? Los operadores existen en las aplicaciones para el cloud. No es que me puedo deshacer de ellos, solo que hacen cosas diferentes. Tengo operadores para, por ejemplo, todo lo que es mesa de ayuda, tengo operadores para todo lo que es el despliegue, tengo operadores para todo lo que es correr los procesos batch, es decir, por más de que yo no mantenga la infraestructura, sigo teniendo operadores. Pero a diferencia de lo que sucede con las aplicaciones on-premises, en el cloud, estos operadores tienen que poder saber con muchísimo nivel de detalle qué es lo que le está pasando a la aplicación sin acceder a la aplicación. Y a esto le sumo lo de telemetría que hablaba antes. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que los operadores necesitan? ¿Qué datos son los que ellos precisan para poder hacer su trabajo? Eso lo tengo que pensar yo desde el principio como desarrollador para que cuando llegue el momento de poner la aplicación en producción, los operadores puedan hacer su trabajo. Entre otras cosas, el mantenimiento, atender los casos de mesa de ayuda, etc. Lo otro es automatizar todo. Hay un libro que dice, la primera vez que hace algo, que uno tiene que hacer algo, va y lo hace, la segunda lo hace, pero piensa en hacer un script, la tercera escribe el script y el script lo hace por uno. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este tipo de aplicaciones, donde yo tengo despliegues continuos, la única forma de poder hacer eso de forma razonablemente confiable es si yo tengo todo automatizado. El ciclo de build, test, deploy tiene que estar completamente automatizado. Los desarrolladores suben el código al repositorio, el build se hace automático, todos los tests que haya que correr se hacen de forma automática y la actualización se hace automática. Cuando ustedes tienen lo que yo les comentaba antes de los fault domains, la automatización es la que se encarga de qué domain bajo para poder actualizar cuando lo subo. Ese mecanismo no es fácil de hacer a mano, por eso el requerimiento de automatización, para poder tener actualizaciones continuas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, al ser estos servicios, cuanto más frecuentemente yo tenga la posibilidad de actualizar mis aplicaciones, mejor, porque voy a poder estar proveyendo un servicio que es mucho más ágil que el de la competencia. Este despliegue continuo requiere invariablemente de la automatización. Y por último, aunque no menos importante, está el tema del testing en producción. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto de testing en producción? Para los desarrolladores más tradicionales, esto es como, no sé, un sacrilegio, decir de usar los ambientes de producción para testing. Lo que sucede es, imagínense ustedes una aplicación como puede ser Outlook.com, lo que era antes Hotmail.com.
¿puedo replicar los datos para poder hacer testing? Económicamente es inviable, necesito hacer otro data center tan grande como el que tiene ahora, lo cual definitivamente, créanme, no puede suceder. Tengo problemas de cómo mover los datos. Algunos de los problemas que tengo que diagnosticar suceden solo en ese ambiente, solo ante determinadas situaciones. Entonces, todos los grandes proveedores de estos servicios, los que estaban en el comienzo de la presentación, Netflix, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera, lo que hacen es testing en producción. Típicamente tienen muy pocos ambientes. De hecho, Office 365 tiene 3 ambientes. El del individual de los desarrolladores, el de integración, donde se corren las pruebas de integración, y el de producción. Y el código va directamente al de producción. Pero ¿cómo va a producción? Hay upgrade domains. El componente nuevo se despliega en un upgrade domain y el tráfico que tiene ciertas características va a ese upgrade domain. Por ejemplo, los empleados de Microsoft, cuando utilizamos hotmail.com, Microsoft sabe que nosotros somos empleados y nos utiliza en forma voluntaria para probar la nueva versión de Outlook.com. Aparece un aviso que dice, ojo que usted está utilizando una versión distinta de la que estaba en producción. Todo el tráfico se redirecciona a ese upgrade domain. Se monitorea mediante telemetría el comportamiento de ese dominio para ver si hay variaciones sustanciales respecto a las que había antes de hacer la actualización. Si no las hay, el rollout empieza a involucrar cada vez más domains. Por ejemplo, por zona horaria. No se actualiza un sitio como Office 365 para todas las zonas horarias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque actualizo una zona horaria, por ejemplo la de Américas, durante la noche, cuando la gente la consume poco, y empiezo a monitorear qué es lo que sucede. Cuando me doy cuenta que hay algún problema, lo que hago es redirecciono el tráfico a aquellos upgrade domains que todavía no fueron actualizados. Si no hay ningún problema, la próxima zona es Europa y África. Y hago lo mismo, actualizo los upgrade domains de esas zonas geográficas y monitoreo. Y si no pasa nada, Asia-Pacífico. Si llega a pasar algo, lo que hago es redireccionar el tráfico a los nodos que todavía no fueron actualizados. Por cuestiones de configuración, de diferentes escenarios, etcétera, puede ser que este proceso no se haya completado, es decir, detecté un error, lo tengo que agregar, está bien, redirecciono el tráfico a un dominio que no haya sido actualizado, pero tengo que arreglar el bug y ponerlo de vuelta en producción. Estos ciclos habitualmente demoran y puede llegar a suceder de que yo tenga varios componentes, varias versiones del mismo componente funcionando simultáneamente en el sitio de producción. Aunque usted no lo crea, funciona así. Y no solo para el ejemplo que yo les di, sino prácticamente para cualquiera de los grandes proveedores, Facebook, Google, Amazon, etcétera. Todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque no es posible replicar los ambientes que aprovechan todas las características del cloud, las de Big Data, por ejemplo, replicando los ambientes de producción. Los 4 principios que me pareció interesante que tuvieran en cuenta que implican diferencias conceptuales respecto de el desarrollo de aplicaciones clásicas on-premises versus el desarrollo de aplicaciones para el cloud. El uso de workload. Si yo quiero escalar, tengo que tener en cuenta que no toda la aplicación necesita escalar igual al mismo tiempo. El segundo es la resistencia. Si algo va a fallar y el cloud seguro que algo puede fallar, tengo que estar preparado para esas fallas, no me pueden agarrar desprevenido. El tercero es, yo no puedo ir al cloud y ver lo que está pasando, necesito que la aplicación me cuente qué es lo que está haciendo. Y por último, el de continuidad, poder asegurar que las aplicaciones son actualizadas muy frecuentemente, porque eso aprovecha todas las ventajas competitivas que el cloud me permite. Ese es mi hijo Mateo, tenía 10 años cuando le saqué la foto, ahora tiene 12. Le encanta andar en skate y quiere que yo lo acompañe. Cuando uno pasa a los 40 hay cosas que sabe que nunca va a poder hacer. Bueno, nunca digan nunca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿No quieren acercarse, que somos poquitos? Vengan. No cuesta nada, estamos en la escuela, allá atrás.
Así hacemos algo más íntimo, ya que nos pusieron en este universo gigantesco. En vez de yo contarles a ustedes algo, en realidad me encantaría que me contaran qué vienen a hacer a escuchar a un periodista en esta conferencia especializada de gente que sabe mucho de temas de tecnología. Y para empezar les debería contar que estoy acá porque siempre me convence Jodal de hacer algo que no quiero. Pero no, es fácil, contar tu historia con la tecnología. Lo cual es contar la historia de una usuaria común y corriente. Yo nunca estoy en ninguna categoría. Entre los periodistas soy un bicho raro, porque me consideran muy tecnológica. Entre los tecnológicas soy una usuaria común y corriente, porque no entiendo absolutamente nada de desarrollo y otras cosas. Pero bueno, simplemente lo que traté en estos minutos que vamos a compartir es de contar un poco mis recuerdos de cómo han sido los últimos años, cómo nos ha transformado la tecnología y el software a los periodistas, algunos más que a otros seguimos peleando, otros siguen peleando más que yo todavía porque no se quieren convertir, pero cómo nos ha cambiado en mínimas cosas y en cosas enormes. Y la verdad que la hipótesis de fondo, que yo creo que es válida para cualquier profesión, pero para el periodismo muchísimo, es que lo que ha hecho la tecnología y el software es cambiar nuestra forma de pensar. Básicamente cambió nuestra estructura mental de alguna manera y nos hace entonces comunicar de otra manera, aunque no siempre lo aceptemos. Entonces, para empezar con todo esto, tengo que ir un poco a eso que me pedía Nico que les contara, que es un poco mi historia. Yo como queda claro, no soy de una generación digital, pero tampoco soy de una generación absolutamente no digital. Estuve como en el medio, donde no había todavía cuando yo era chiquita computadoras en las casas, pero sí cuando estaba en facultad y cuando empecé a trabajar. Y en ese momento se dio esas grandes transformaciones en las redacciones que pasaron de ser las redacciones de las Olivettis y de las máquinas de escribir a las redacciones de las computadoras. Cuando pienso en mi historia en el periodismo, o mi historia en general de vida, es una historia de letras, básicamente marcada por las letras, por las historias, por los libros. Creo que esa es la razón por la que me convertí en periodista. Pero siempre hubo como una curiosidad por todo lo que en ese momento ni se llamaba tecnología. No sé, los videojuegos rudimentarios de nuestra adolescencia. Yo era una de las fanáticas. Las maquinitas que... para lo que me sirvió esta charla es para hacer memorias increíbles. En el liceo yo me acuerdo que tomé una clase de programación que no me acuerdo nada, salvo que decía GoTo. Y tampoco sé para qué servía. Pero me encantaba el tecladito ese chiquito que era de goma, muy incómodo. O sea que realmente hasta que yo empecé mi carrera tuve muy poca contacto con el software y con la tecnología. Pero después fue como un camino vertiginoso. Cuando pienso entonces en mi historia como periodista es esta historia de letras, ¿está? Letras. Y después haciendo memoria terminé dando como un círculo de letra y tecnología que ahora les voy a contar. ¿Cuáles son mis recuerdos de las primeras tecnologías? Yo era una adolescente común y corriente, súper promedio, con eso que les digo, jugaba algún videojuego, el del tenis ese horroroso, no me acuerdo si llegué a jugar alguno con cartucho antes de venir a facultad, tenía esa experiencia tonta con programación y escribía mucho a máquina, porque por alguna razón, cuando tenía 14, 15 años, convencí a mi madre de que un verano de esos muertos me mandara a estudiar mecanografía. Mi vieja dijo, mecanografía, pero fui. Y hasta el día de hoy no saben cómo le agradezco porque escribo a una velocidad brutal que para mi carrera es fundamental. Y en mi casa después me pusieron la gallina picotera porque el ruido que hago con los teclados es como si estuviera la Olivetti todavía. Lo único que me diferenciaba de adolescente promedio en esa época era que yo me vine a estudiar de afuera, yo vivía en Piriápolis, era que me traje un estuchecito de cuero verde que tenía una Olivetti portable. Que yo amaba esa Olivetti, que era de mi abuelo, que creo que era muy parecida a esta. Yo no la encontré porque ahora mi madre estaba de viaje, pero seguro que ella la tiene guardada, porque no me la quería prestar, porque decía que le iba a perder en el bondi o que le iba a romper. Bueno, yo amaba esa máquina, me encantaba el olor al cuero, y por supuesto no me imaginaba que algo muy pronto la iba a venir a sustituir y la iba a venir a... Pero en mi memoria quedó, y bueno, cuando estaba armando esta charla estuvo bueno recordar qué hacía. Y sobre todo recuerdo cuándo fue la última vez que la usé. Fue en primero de facultad, me habían mandado a hacer una monografía, me acuerdo perfecto porque fue una pesadilla y además porque la tuve que escribir toda máquina, que era sobre el arte barroco en México.
Por supuesto, no sé si se acuerdan, y yo no me acordaba hasta que lo empecé ahora a revivir. Primero se escribía en el papel, porque no podías borrar en la máquina. Y si borrabas quedaba muy mal y el profesor te sacaba puntos. O sea que escribías en el papel y después lo escribías en la máquina. Y en el medio tenías que cambiar la cinta. Me había olvidado que existía una cinta. Y de esto hace 20 años. Entonces, bueno, la escribía a mano y después la escribí en la máquina. Y la escribí durante toda una noche, porque era larga. Y por supuesto fue la noche anterior a la entrega. Y ahí empezó mi historia con los deadlines, que siempre ha sido igual la de los periodistas. Nunca podemos cerrar antes de tiempo. Siempre cerramos con el agua al cuello. Y ya con la máquina me pasaba eso. Al otro día entregué y me fui a otra clase, una clase de teoría de la comunicación. Y estaban hablando de la teoría de no me acuerdo qué, del Palo Alto, de California, una teoría clásica de la comunicación. Y yo estaba dormida, o sea, con los ojos abiertos, pero dormida. Y me acuerdo que en un momento me di cuenta que yo estaba moviendo las manos, como en un teclado imaginario, siguiendo lo que decía la profesora. O sea, había quedado zombie. Esa fue la última vez que yo utilicé la Olivetti, y después se la tuve que volver a mi madre, porque a los pocos días llegó mi padre de un viaje a Estados Unidos y me trajo mi primera computadora, que era, creo que era parecida a esta, porque tuve que reconstruir todo. Esta murió, me la tendría que haber guardado. Me acuerdo que era una Texas Instruments y era una notebook. Era como lo último de lo último. Yo a mi viejo lo había convencido de que eso me lo pedían en la facultad. O sea, no era que yo era una malcriada que quería una Texas. Y él, pobre, me lo compró, que le habría costado sus buenos dólares. Era un masacote grande y cuando intenté acordarme cómo era, no me acuerdo de nada, qué memoria tenía, qué disco duro, qué procesador. Es que nadie, no, ustedes sí, pero yo, usuaria promedio, no pensaba en todo eso. Yo tenía algo que escribía y podía borrar. Y bueno, por supuesto, lo que más recuerdo de eso era el DOS, que ahora es una pesadilla. Si yo le diera eso a mis alumnos ahora de facultad, me lo tiran por la cabeza, pero en ese momento era una maravilla, y el WordStar, que yo lo amaba. Lo amaba el WordStar, y después todos los sucesivos Word los seguía amando, ¿tá? Hasta quiero el Note, que es una porquería. Eso es lo que recuerdo de la máquina, que me duró unos pocos años. Yo siempre fui después, rápidamente me convertí en una adicta de la tecnología, por lo tanto mi pobre padre, mientras que me mantuvo, tuvo que hacer rápida recambio. Después tuve una Compaq chiquitita, lo convencí que me la compré yo con algún trabajo, una impresora portátil Epson. Yo trabajaba en 2 lados ya, entonces tenía que correr de un lado para el otro. Entonces, haciendo memoria, este es el Windows que yo recuerdo, aunque seguramente utilicé algún otro antes, pero este es el que más recuerdo. Y no lo traje, pero ahí ya existía la adicción a los juegos, porque yo con el Minesweeper me taraba. O sea, pasaba horas y lo dominaba, o sea, y seguía. Pero bueno, haciendo memoria, como yo trabajaba en 2 lados, trabajaba en una revista y en la radio, a la radio tenía que mandar las cosas. O sea que ya había internet en esa época, un internet muy lento, y a ver si se acuerdan de este sonido. Hay que esperarlo un ratito. Yo lo escuchaba todas las tardecitas y esperaba mi buena media hora para que esto me mandara. No sé si lo podemos parar, tenemos que cambiar. Pero esto me solucionaba la vida. Yo no tenía que tomarme un taxi e ir a la radio y darle a mi jefe, que en ese momento era el Pingo Herrera, toda la producción del programa del siguiente día. Y yo me sentía a la uno, nadie usaba esas cosas. Entonces, yo se la enseñé a usar a Pingo, bueno. Cuando me puse a recordar todo esto, me di cuenta de que ese fue el momento en que se dio este gran cambio. Las redacciones pre-PC, digamos, hablo de PCs había, pero no las usaban los periodistas. Obviamente habría servidores, nosotros escribíamos, yo no llegué a escribir a máquina en una redacción, pero escribían a máquina. Por lo tanto, el contacto que teníamos con nuestro producto era muy de costado. Nosotros producíamos, pero después el resto estaba en manos de alguien más, que armaba la página, que lo mandaba a imprenta. Si pudiera mostrarles cómo trabaja una redacción ahora, en un 95% dependemos de la tecnología. Y no hablo solamente de los sitios web, que es lo que me corresponde a mí. Hablo de todo. Nosotros armamos nuestras páginas de diario en InDesign o en algún programa similar. Todo es software hoy en día, ¿tá? A pesar de eso, los periodistas siguen porque yo no despotricando contra el software. ¿Y por qué me tengo que acostumbrar a una cosa nueva? ¿Y por qué tengo que?
Lo que pasó en estos últimos 20 años fue un cambio realmente revolucionario, fue muy complicado para los periodistas, capaz que para otras carreras también, para nosotros particularmente, porque cambió la forma de hacer que esto lo habíamos hecho igual durante 80 años en un diario, por ejemplo, siempre igual. Ahí cambiaron las computadoras y estas fueron las nuevas redacciones que hasta el día de hoy podemos ver. Pero entonces cuando yo empecé a recordar todo esto, decía, ¿cuál fue el drama? Porque en realidad pasamos de un teclado a otro teclado. Es más, la PC era más armatoste que la propia máquina de escribir. ¿Cuál era el drama? En realidad el drama es que nos empezó a cambiar la forma de pensar. ¿tá? No era solamente que podíamos borrar, porque incluso ya a esa altura existía alguna máquina de escribir que te permitía ir para atrás, creo, algunas de las eléctricas. Era que nosotros ya guardábamos las cosas, era que nos empezábamos a conectar entre nosotros. En los sistemas editoriales viejos de los diarios había como un messenger antiguo que vos ponías el login de la persona y te comunicabas. Era lo más peligroso del planeta, porque si estabas hablando mal de otro, a veces te equivocabas y le ponías el login del otro. Eso pasó más de una vez, y entonces le mandabas al que estabas criticando la maldad que estaba dirigida. Pero bueno, esto fue lo que pasó en menos de 10 años. ¿tá? No lo del Titanic, obviamente, pero estos fueron los grandes cambios que vivió el periodismo y que por eso son tan difíciles de deglutir para los propios periodistas. El usuario, el lector, lo vive de otra manera, porque no tiene por qué enterarse de cómo producimos nosotros las noticias. Lo que pasó, sobre todo los últimos 5, 8 años, es que todo lo que habíamos aprendido, a ser periodista de papel, a ser periodista de radio, a ser periodista de tele, confluyó en ser periodista y empezar a hacer nuevos formatos para que la gente nos lea ¿dónde? En la web. Y yo no considero la web un medio, sino un conglomerador de medios, digamos, de alguna manera, que lo que nos ha hecho es, no podemos contar las historias como siempre. La gente no está descifrando en la web de igual manera que descifraba en el papel. ¿tá? Pero al mismo tiempo seguimos creando esos medios viejos. Yo me encontré en los últimos años justo en esa disyuntiva. ¿tá? Para mí fue súper excitante, porque me gusta probar absolutamente todas las tecnologías nuevas. Para otras personas no lo ha sido tanto y todavía nos seguimos acostumbrando y todavía seguimos haciendo mal las cosas. Pero cuando estaba preparando esto también me puse a pensar un poco cómo los seres humanos no aprendemos de nuestra propia historia, ¿no? Porque si uno va a ver hacia la historia, está llena de repeticiones, de paradojas también, pero de repeticiones está llena. Y podríamos haber aprendido que todo esto contra lo que ahora despotricamos, o contra lo que despotricamos en los últimos 10 años, ya le había pasado a otros. Cuando nos enfrentamos a la historia, después les voy a mostrar un libro que estuve leyendo estos días y que me inspiró un poco para basarme en esto, hay 3 claves que las encontramos en todas las evoluciones, sobre todo en las evoluciones que producen disrupción, es decir, las incómodas. ¿Qué son? Resistencia, aparece algo, nos resistimos. Casi siempre nos resistimos. No digo ustedes, ¿no? Ustedes son una casta aparte, la gente común y corriente. Nos resistimos. Luego empezamos a adoptarlo, despacito. Primero generalmente la gente con dinero, porque estas tecnologías son diferentes, o la gente de determinada elite. Luego los jóvenes suelen ser los early adopters, y después eso se hace masivo. Y luego vamos adaptando esas tecnologías a cómo nos sirven. ¿ah? En esto de que mi historia tiene que ver con las letras y tiene que ver con las propias historias, lo que me puse a pensar es que en realidad la primera tecnología disruptiva que cambió la forma de comunicarnos fue la propia escritura. No fue una tecnología en el sentido de que se generó sí se generó un código, perdón. No se generó, digamos, un desarrollo, pero la escritura fue una tecnología súper disruptiva y muy rechazada en su época. Nació en la Mesopotamia hace 5.000 años, ¿y quién la hizo nacer? ¿Alguien sabe? ¿Por qué salió ¿Era porque alguien, el ama de casa, quería hacer la lista de compras? No, fue porque los mercaderes de la Mesopotamia necesitaban una herramienta para dejar sentados sus tasas y sus precios, y lo hacían entonces con grabados en arcilla. Casi todas si uno ve, por eso digo lo de las historias y las repeticiones, si uno va a buscar la historia, encuentra eso, los grandes cambios, la fotografía, el teléfono, la computación, hasta el propio Internet, tienen raíces económicas. Después terminan difundiéndose en el resto de la sociedad, pero los empiezan una pequeña elite y se da esas 3 claves.
Cuando digo que era una tecnología disruptiva, es que tenía sus contras. Este señor, que nadie puede decir que no fue un genio y un gran pensador, odiaba la escritura. Porque decía que iba a terminar con la maravillosa potencial de nuestra memoria. De hecho, lo hizo. O sea, no terminó con nuestra memoria, pero no tenemos que memorizar tantas cosas porque sabíamos que estaba en un libro. ¿Qué pasó después con Internet? Hay, a ver si está... En este libro, que era el que les decía que no lo terminé de leer, pero me dio varias puntas para esta charla, está escrito por un periodista, Clive Owens, que es un muy buen periodista de tecnología de la revista Wired, ha escrito para Wired, para New York Times y para otros medios. Lo que él dice, a diferencia de tanto negativista que anda por la vuelta de la tecnología, es que en realidad nos está haciendo más inteligentes, más vivos, que tiene sus problemas y que tiene sus potenciales riesgos, pero que en sí lo que está pasando es esto. Las herramientas tecnológicas se están acoplando con nuestra mente, están funcionando en tándem y están creando links que antes no existían. Por lo tanto, vamos a ser más inteligentes si sabemos cómo usarlas. En el medio nos podemos perder en mil caminos, ¿tá? El ejemplo que da es lo que pasó con los libros. Cuando los libros eran de una élite, entonces era muy fácil administrarlos. Estaba el señor en el monasterio con sus 20 libros que sabía que decían cada uno de los 20 libros. Cuando los libros empezaron a popularizarse, entonces, ¿cómo se manejaba ese saber colectivo tan enorme? Aparecieron las bibliotecas, pero las bibliotecas pronto fueron ineficientes, hasta que en el siglo XIX alguien generó un sistema de catálogo. Y ahí los bibliotecólogos se convirtieron en algo así como asesores, pero vos podías ir a buscar el libro directamente a través de un sistema de búsqueda rudimentario. ¿Qué pasó con los buscadores últimamente? Con Google y con todo lo demás. Se han convertido en las bibliotecas del pasado. ¿Ah? Esto es lo que... Perdón que lo traje en inglés, no me di cuenta. Lo que dice este Clive Owens es que estas herramientas... Ahí no leo nada, así que me vengo para acá. Es que estas herramientas nos hacen incluso a los amateurs, y de esto se trata esta charla de amateurs, radicalmente más inteligentes de lo que lo podríamos ser solos, asumiendo, y esta es una gran asunción, dice él, que entendemos cómo funcionan estas herramientas digitales. Y ahí está el problema de los periodistas, ¿no? Al que después les vamos a volver. En su mejor faceta, digamos, las herramientas digitales nos ayudan a ver más, a retener más y a comunicar más. Y después están también las posibles consecuencias negativas. Pero él dice que lo que se está dando ahora es lo que durante toda la historia se dio y se llamó el síndrome de la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Vieron cuando pasa eso que da una rabia imponente? Porque vos lo sabés, pero no te lo acordás y sabés que te va a salir en algún momento. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Tá? Ese síndrome de la punta de la lengua hoy está casi eliminado por Google. Porque antes de tomarme el trabajo de recordarlo, lo voy a buscar a Google. ¿Eso significa que somos más nabos? No. Yo creo que no, pero bueno, podemos discutirlo. Hay gente que lo discute y lo están estudiando los neurocientíficos, ¿está? Lo que significa es que sabemos que ahí tenemos un reservorio. Otros reservorios los vamos a seguir teniendo en la mente, ¿tá? Me pareció súper interesante porque esto es lo que nos ha pasado a los periodistas. En 15 años pasamos de guardar todo en carpetitas de papel que nunca más íbamos a consultar, porque obviamente, ¿cómo iba a encontrar yo algo en una torre así? ¿Ah? Cuando yo empecé a trabajar en la primera redacción llena de computadoras, que era la revista 3, fue 96, una cosa así, existía, bueno, era lo que les decía, existía ya Internet. Pero nadie imaginaba lo que iba a ser Internet. Internet era algo que uno entraba a través de una cosa que se llamaba Altavista y buscaba algo. Había que buscar algo porque estaba de moda. Pero después ibas y le pedías a la bibliotecóloga que te buscara la carpeta de investigación. ¿Ah? Nos tomó varios años darnos cuenta de cuál era el potencial de todo eso. ¿Ah? Lo que pasó en menos de un siglo es toda esta disrupción. Que yo a veces me enojo con mis colegas, con mis compañeros, porque se niegan a ver lo que está pasando, pero está salado también, ¿no? Lo que pasó en pocos años. ¿Ah? Tuvimos que acostumbrarnos a cambios muy grandes. Igual, lo que se dio en todos estos cambios es siempre lo mismo. Recuerden esas tres claves: revolución, adopción y adaptación. Cuando salió el telégrafo, uno de los grandes propietarios de periódicos dijo: se terminaron los diarios.
¿quién va a querer leer un diario si ahora tengo una especie de telefax que me dice todas las noticias? No solamente no se terminaron los diarios, sino que en realidad se hicieron mucho más interesantes, porque a través de el telégrafo se crearon las agencias de noticias que nos hacían llegar las noticias no al instante, pero mucho más rápido que los 5 días que nos enteramos que necesitábamos para enterarnos que se había hundido el Titanic. ¿Tá? Capaz que 5 días ya no era mucho, pero 2 días sí. ¿Tá? Y en el camino vino esto. Y fue una verdadera revolución para los periodistas. No tengo ni idea cómo estoy de tiempo. Muy bárbaro. A todo esto nos tenemos que acostumbrar ahora. Ahí ya está la chica de 5. A todo esto nos tenemos que acostumbrar ahora. Nos tenemos que acostumbrar a cómo manejar estas nuevas tecnologías. Y no estoy hablando solamente del software tradicional, no de Office y todo eso, sino de nuevas herramientas multimedia que nos permiten construir las historias de otra manera. Yo al final de esta presentación, que se la voy a dejar a Nicolás, les pongo una cantidad de links de cosas buenas que se están haciendo en el periodismo, porque cambió nuestra forma de pensar. No voy a tener tiempo de mostrárselas más que las portadas, pero imagínense que nosotros pasamos de tener que pensar cómo se hacía una página, papel, armándola con un corto y pego, porque de verdad se hacía con corto y pego, y eso después iba a imprenta, a armarla en una computadora, y ahora armamos nuestros sitios web con gestores de contenidos donde movemos módulos, y entonces viene uno y me dice, ¿por qué no puedo hacer lo mismo que en el papel? Me dice, enojado. Bueno, porque esto es un código atrás que hay que programarlo. Bueno, yo me enojo también, pero logro entender por qué es tan difícil esta transición. Los usuarios de la información, los lectores, nuestra audiencia, ha evolucionado mucho más rápidamente que nosotros. Porque ellos quieren consumir y nosotros no nos hemos acostumbrado del todo. Nosotros ahora tenemos que pensar hasta qué noticias van a los móviles. ¿Cuál es el mejor formato para que los lean en los móviles? ¿Tengo que poner título y copete, que es como la entradilla? ¿O tengo que poner una nota más corta? ¿Cómo hago todo lo multimedia? Esas son preguntas que nos estamos haciendo ahora todos los días. Lo que no nos hemos dado cuenta, o muy pocos periodistas nos hemos dado cuenta, es que en realidad todo este cambio nos ayudó a pensar, a repensar la forma en que hacemos periodismo, pero nos dio mucho más control. Nosotros, no tanto probablemente mi generación, pero la generación anterior vivía en una nube. Eran periodistas que se relacionaban con periodistas y con sus fuentes. Muy pocas veces había algún tipo de contacto con el lector. Yo escribo, vos si querés leer. Cuando yo trabajé en papel, lo máximo que podía tener de feedback con un lector era porque me había escrito una carta. El que escribe una carta es por alguna de estas dos razones. Te va a matar porque algo hiciste mal, o realmente es un ser humano adorable que te va a felicitar y te ocurre cada 5 años. Eso cambió radicalmente con los comentarios y las redes sociales. Eso cambió radicalmente cada vez que nos dan feedback. Todas estas cosas que les muestro acá de nuevos formatos, líneas de tiempo, interactivos que incluyen video, sonido, animaciones. Esta es una pieza fabulosa que se generó ahora por el aniversario de Martin Luther King. Esta es de National Geographic, para el que le gustan los animales. Muestran cómo cambió nuestra programación cerebral, les diría yo. Acuérdense que nosotros estábamos programados para escribir, para abajo, o para hacer un video, para el costadito. Y ahora todo esto está junto a un nuevo conglomerador de medios, porque yo me niego a decirle medio a Internet. Esto es algo que se hizo con bases de datos que muestra los lugares de violencia en Siria. Si después cliquean en esto pueden ver los ejemplos. Este es un trabajo demencial que hizo el New York Times con todos los cambios arquitectónicos que ha sufrido la ciudad en los últimos años. Todo esto que les mostré es del desarrollo, pero esto es del subdesarrollo, es nuestro. Interactivo simplemente para decir que dice Mujica. Eso es difícil porque todos los días tenemos que cambiar. Si no ponemos sí, no. ¿Cuáles han sido los tiroteos en el año 2013? Estas son herramientas digitales a disposición de cualquiera. No estoy hablando ni siquiera de un programador. Nosotros tenemos programadores, pero hay cosas que el periodista tuvo que aprender a hacer solo. Un Google Map. Interactivos que nos muestran cómo se lava el dinero. Este es un interactivo que hizo el Washington Post, que está saladísimo, sobre dónde está el presupuesto negro de Estados Unidos, el que se destina al espionaje y demás. Este es tremendo especial que hizo La Tercera
ahora por el aniversario del golpe de Estado, que es una pequeña obra de arte, si pueden navegarla. Para cerrar, y para que ya me van a alargar el 0 minuto, el cambio que se generó en los últimos años en los medios de comunicación es impresionante y básicamente tiene que ver con la tecnología y con el software. Les diría que casi exclusivamente. La segunda pata tiene que ver con un derivado de eso y es que estamos aprendiendo a pensar de una manera diferente. Creo que lo que nos falta darnos cuenta es que todo esto nos dio muchísimo más control. Si lo manejáramos bien, sería como este joystick para mi hijo de 9 años, que lo hace de goma. Nos falta llegar a eso, pero creo que estamos en el camino. Bueno, gracias por el tiempo. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.